Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Continuamos en el programa La Voz de las Colectividades, el Rotary en Acción y la Paz. Realmente, en el primer bloque, realmente vimos algo muy interesante con esta función social, comunitaria, Scout Argentina, que es un proyecto realmente que hacía tiempo lo teníamos con Daniel ahí en carpeta, y él como responsable de esa área en Mi Patria Chica, como digo yo, Parque de los Patricios y Nueva Pompeya, o Pompeya y Parque de los Patricios, nos va a llevar a un camino muy interesante en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo a nivel social y comunitario. Así que, Miguel, el programa es tuyo. Sí, Horacio, damos la bienvenida a quienes se conectan en este segundo bloque, donde vamos a conversar con David Froll. David Froll es un referente de diálogo interreligioso en Argentina, también de la libertad religiosa. Recientemente fue elegido vicepresidente del Consejo Argentino de la Libertad Religiosa, que es una entidad prestigiosa en todo lo que tiene que ver con la defensa de la libertad religiosa, precisamente, que es considerada la madre de todas las libertades, de alguna manera. También es embajador para la paz y referente de Interreligiosos para la Paz de la UPF. Muy buenos días, David. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes. Ahí veo a Horacio, Claudio. Mucho gusto. Me alegra volver a verlos, aunque sea por este medio. Gracias por la invitación. Gracias.
Presentamos también, Horacio, a Claudio Abrú, ex subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Muy buenos días, Claudio. Hola Miguel, hola David, Horacio, un gusto verlos. Bienvenidos los dos, tanto David como Claudio. Bueno, habíamos conversado con David sobre una preocupación de las comunidades religiosas, bueno, que han visto afectados de alguna manera su trabajo, su misión. En este tiempo de confinamiento sabemos que ha habido también un comunicado específico relacionado a este tema del Consejo Argentino de la Libertad Religiosa, y que quisiéramos saber al respecto de este tema, David. Bueno, mira, antes que nada, a ver, creo que este ya era como el tercer comunicado que el CALIR había publicado en su página, y se utilizó un poco de alguna manera también para que otras personas y comunidades también puedan sustraer de ahí y difundirlo. Pero bueno, y quizás ya es un poco, dirían algunos amigos, harto conocido el hecho de las circunstancias que lo plantean, ¿no? Quizás yo había hecho algunas anotaciones ahí acerca de un poco que nos estamos acostumbrando a algunos desórdenes o abusos de parte del Estado o de otros organismos en la materia, ¿no? En relación a estos derechos fundamentales y en específico sobre que vos estás fundamentando, ¿no? En este momento o haciendo aclaraciones. Pero en relación a ello, vale decir de que sí, de que la declaración de CALIR en este sentido hace que, describe un poco algunas medidas restrictivas que deberían ajustarse a parámetros como, por ejemplo, la razonabilidad o la proporcionalidad, temporalidad, legalidad, no discriminación, todos estos ítems que deberían ser considerados al momento de implementar que es totalmente entendible como la salud pública, pero lamentablemente vulnerando derechos fundamentales, y estos parámetros me parece que deberían ser contemplados, ¿no? O tomarse las medidas, también lo menciona la declaración, como medidas consensuadas, planificadas, discutidas o acordadas, y siguiendo lo que dicta la ley que hay que hacer, ¿no? También señala el comunicado acerca de las medidas unilaterales que no solamente el gobierno nacional, sino también las provincias o los municipios o aún los poblados, cuando ponían barricadas para que nadie entre o salga, ¿no? Que son todas medidas unilaterales y desconociendo la materia, desconociendo necesidades. Hemos visto la muerte de personas queriendo entrar para ser atendidas a un lugar para poder llegar a un hospital o cosas como estas que hacen que todo ello ha sido vulnerado, ¿no? No solamente la libertad religiosa, estamos hablando también de cosas mucho más fundamentales como lo que es la salud, el derecho a circular, trabajar, a relacionarse entre la familia, el tema de la seguridad, etc. Todo eso me parece que si se hace de manera consensuada, protocolizada, ordenada, estoy seguro de que muchas de estas problemáticas y cosas que hemos visto se hubiesen subsanado o no hubiesen ocurrido, ¿no? Yo creo que hay mucho para hacer y hay mucho para trabajar juntos, dejando de lado quizás el prejuicio, la desconfianza, especialmente cuando estoy hablando de esto,
estoy hablando de cosas que son, que hablamos normalmente, que hablamos típicamente, ¿no? Y que deberían ser de lógica pura, pero, ¿no? Pero uno nota el prejuicio, la desconfianza, la manipulación política, el desprecio. Son todas cosas que evitan o separan en lugar de cohesionar. La actividad religiosa es una actividad espiritual que fortalece el tejido social de una comunidad. La fe, la esperanza, el servicio, la pasión, la solidaridad, todo eso cohesiona la vida de la gente y en épocas especialmente como estas, para encontrar una salida o mitigar el impacto de una pandemia como esta, son fundamentales, ¿no? Entonces, esa declaración es un poco, gira sobre todas estas cosas que recién he conversado con ustedes, ¿no? David, una consulta. Argentina realmente es un ejemplo, ¿no?, en el mundo, donde realmente participan todas las religiones, ¿cierto? Me parece que eso es realmente, hay que darle mucho valor, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso mío, a la cristiana, a la islámica, a la judía, a todas. Y eso me parece que es muy importante para que realmente seamos un ejemplo en el mundo, ¿cierto? La convivencia, como digo, ¿cierto?, de todos. Porque la fe es propia de cada uno, ¿cierto? A veces, como yo digo siempre, uno básicamente hereda la religión de los padres, ¿verdad? Y uno realmente empieza a analizar lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, donde a veces se discrimina, y nosotros estamos realmente en contra de toda esa posición. ¿Qué te parece, Miguel? Sí, Horacio, justamente hacia ahí iba la pregunta. Hay conflictos, digamos, o Argentina, mejor dicho, tiene una larga historia de buena convivencia entre las colectividades, entre las distintas comunidades religiosas, y bueno, hay conflictos externos que a veces puede afectar, digamos, esa convivencia, ¿no? Y bueno, la pregunta hacia David era cómo evitar que estos conflictos que suceden lejanos al país terminen, digamos, afectando también a nuestras comunidades, a esta sana convivencia que existe en Argentina. Bueno, primero, gracias por la pregunta, muy interesante. Por otro lado, es totalmente cierto, hay una característica con el gobierno anterior, Alfredo Abriani la repetía muchas veces, que es el modelo de exportación en cuanto a la convivencia interreligiosa que hay en nuestro país, y en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es un signo muy positivo para destacar, que me parece que es muy bueno mencionarlo, y que es algo que tenemos que cuidarlo, ¿no? Es algo que me parece que lo tenemos que alimentar, esta convivencia, y que efectivamente que es un modelo que no solamente lo puedes, o sea, que con la intención de exportar, sino de reproducir interiormente, ¿no?, adentro de nuestro tejido social, de nuestro tejido político. Y me parece que es una buena, que nosotros tenemos suerte de estar justamente en esa materia, y es bueno que nos encontremos las distintas comunidades y tengamos esa libertad de hablar y de relacionarnos, y que sea eso enriquecedor. Específicamente en cuanto a la pregunta, ¿cómo evitar que el conflicto, no solamente el conflicto de Medio Oriente, hay muchos conflictos que yo muchas veces escucho de los políticos hablar, y que ese conflicto lo traen muchas veces para generar más conflicto, ¿no? Como si fuese bueno de buscar divisiones con el objeto de tener más poder para gobernar. Es un dicho que lo conocemos todos, pero yo creo que es inevitable que afecte en primer término, porque estamos interrelacionados, ¿no? O sea, antes quizás las comunicaciones evitaban que sea algo que nos afecte emocionalmente, o nos afecte en distintas formas, por esa interrelación y las comunicaciones que actualmente existen, y que hacen que
que estemos más conectados y más comunicados, sabiendo qué es lo que está pasando en cualquier lugar del mundo en cuestión de minutos, ¿no? Pero yo creo que... Todo esto, ¿no, David? Todo este tema tipo discriminatorio o importar conflictos de otras latitudes a nuestra república. Por eso también hoy hemos invitado al amigo, cierto, yo digo amigo porque muchos años estuvimos conviviendo en el tema de las colectividades, de las comunidades, a Claudio, y después hemos entrevistado a la embajadora de Israel, a Galit Ronen. ¿Qué te parece, Claudio, lo que estás escuchando? Vos con tu trayectoria, experiencia, ¿qué te has luchado en tema de derechos humanos, no? Primero, bueno, gracias por la invitación, un gusto compartir este espacio, este momento con ustedes. Totalmente de acuerdo y me parece de gran valor que estos temas se conversen públicamente y se discutan. La Argentina, lo hemos dicho siempre, nosotros lo hemos sostenido en nuestra gestión, es un modelo en cuanto a su diálogo interreligioso y su diálogo entre las colectividades. Y nosotros hemos realizado una experiencia fantástica hace 2 años cuando fuimos 40 dirigentes de colectividades a encontrarnos con el Papa Francisco, mostrando esta posibilidad que la Argentina tiene de diálogo y de encuentro. Y yo creo que sí, que cuando se dan conflictos como los que hemos vivido hasta hace muy pocas horas, que generan mucha tensión al interior de la sociedad argentina, o sea, si nos referimos específicamente a lo que ha sucedido con Israel y el ataque que ha recibido por parte de Hamás, hemos visto acá en la Argentina un incremento de las manifestaciones antisemitas y antisionistas enormemente. Y esto sí hubiese requerido experiencia, yo lo escribí en un artículo en Infobae, hubiese requerido repetir experiencias del pasado, como fue con el gobierno de la Rúa cuando fue la Intifada 2, o cuando fue el gobierno de Duhalde en otro conflicto que se suscitó en Medio Oriente, donde se llama a un acuerdo entre las distintas comunidades para no extrapolar el conflicto. Creo que la ausencia de acción por parte de los organismos del Estado dejaron un vacío muy grande y que hay que tomarlos como alerta. Cuando el Estado se repliega, cuando el Estado no toma para sí los buenos ejemplos, las organizaciones de por sí solas se sienten debilitadas y esto genera espacios para aquellos que hacen daño en la convivencia. Por eso es importante, ¿no, Claudio? Eso hay que combatirlo para que en la Argentina realmente vivamos todos en armonía y con fe. ¿Sabés que esta es la esencia del argentino? La Federación Argentina de Colectividades, y se ha lanzado una nota de la Federación Argentina de Colectividades en unidad, pedimos por la paz, que todos lleguen a la razón y cesen los conflictos que solo castigan a los pueblos unidos por la paz. Realmente en la Argentina todos hablamos de paz y también hay una resolución de aquello que también pensamos muchas veces en ese primer viaje que se hizo a Santa Fe de lanzar la Confederación Argentina de Colectividades. Realmente, como digo siempre, uno trabaja para el futuro, para las próximas generaciones. Por eso cuando hablamos de paz, yo le llamo la paz de los valientes, porque los que toman determinaciones son los líderes de cada país. Por eso también le doy la bienvenida, embajadora Galit Ronen, en este programa, porque nosotros en unos programas anteriores también hemos invitado al embajador de Palestina. Y entonces me parece que realmente los temas, como digo yo, internacionales, realmente se deciden allá. Nosotros acá en la Argentina somos espectadores y entiendo que todos queremos la paz, ¿cierto? Una paz justa, duradera, dentro de la ley, dentro de las resoluciones. No sé cuál es su visión, embajadora. Mi visión sobre la paz, como siempre digo, la primera palabra que digo, que no lo hice esta vez, es shalom. Pero nosotros siempre estamos en favor de la paz desde que se formó el Estado de Israel, que al día que formó fue atacada por los ejércitos de todos, de 5 ejércitos árabes, y tenía que luchar por su vida todo el tiempo.
siempre quedamos con la mano estrecha por la paz y ya alcanzamos la paz con dos de nuestros vecinos, es que Jordania y Egipto, y en los últimos meses con 4 países musulmanes más, que son Emiratos Árabes, Marruecos, Bahrein y Sudán. Y estamos seguros que vamos a seguir adelante. No, yo me refiero, básicamente, me recuerdo en el año 1993, ¿cierto? Cuando el presidente Clinton, de un lado tenía a Yasser Arafat y por otro lado tenía al primer ministro Rabin. Yo en ese momento tenía mucha alegría, le digo, porque dije, bueno, definitivamente uno se sienta en una mesa, se dialoga, ¿correcto? Y lamentablemente eso no pudo seguir. Yo pienso que es un tema muy complejo. Y yo en aquel momento decía que uno de los puntos más difíciles era el tema de Jerusalén, ¿correcto? Y realmente ahí está para mí el punto clave, ¿cierto? Un poco las Naciones Unidas se determinó que, bueno, se compartía Jerusalén de un lado o de otro. Yo pienso que ese es el único camino que yo personalmente veo. No nos gusta la violencia de ningún lado porque cada muerto realmente tenemos la misma sangre. Podemos tener la misma o no religión. Por eso yo busco porque esto finalice y que se siente en una mesa, ¿correcto? Yo le hablo como un ciudadano, como hijo de árabe, y realmente me duele todo lo que está ocurriendo. Porque para una madre, ya sea israelí o ya sea árabe, es muy doloroso. Por eso los dirigentes son los responsables, más en este momento tan difícil político, ¿cierto? Donde debe haber cambios de autoridades, no se realizan, y es como la política. Pero nosotros lo que buscamos, en mi opinión, ¿no?, es realmente sentarse en una mesa, tomar determinaciones, cumplir con las Naciones Unidas, con una libre convivencia, porque realmente antes del 47, o sea, ahí convivían todas las religiones, ¿cierto? Católicas, que era la minoría, ¿cierto? La islámica y la judía. ¿Cómo ocurre acá en la Argentina? Por eso mismo queríamos escucharla, porque realmente no estamos a la altura suya o del embajador de Palestina, porque esto se resuelve a otras esferas, sino como un ciudadano común que quiere la paz, ¿cierto? Y que los conflictos que están en otra parte no lleguen a la Argentina. ¿Qué le parece, embajadora? Estoy de acuerdo, el problema es, no tenemos conflictos con los palestinos, tenemos un conflicto con Hamas, que es una organización terrorista. Quiero leerle un parágrafo muy corto de la Carta Orgánica, la Carta de Fundación de Hamas, que dice: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruye de la misma manera que destruyó a otros en el pasado. Entonces, sentir a una mesa con alguien que llama para la destrucción del Estado sería difícil aún, es peor aún, porque continúa, y vos puedes leer también, continúa que en la Carta Orgánica, en el artículo 13, dice que no existe ninguna solución al problema palestino sino por medio del yihad. Entonces, ¿cómo vamos a sentar con gente que dicen que tenemos que ser destruidos y no quieren dialogar? Y no solo es anti-israelí, sino es anti-judío, antisemita de primera. Te leo el artículo 7, ¿no? El artículo 7 está hablando del día de juicio. El día de juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchan contra los judíos y les dan muerto. Entonces, en principio, yo como ciudadano argentino no lo acepto de ninguna manera. Yo me refiero básicamente cuando digo, hay dos estados, ¿correcto? Uno está reconocido por Naciones Unidas, que es el Estado de Israel, no cabe ninguna duda. Y entiendo que en un momento también Naciones Unidas le tiene que dar ese estatus al Estado de Palestina, ¿correcto? Y después por ahora todavía no existe el Estado de Palestina. Por eso Palestina. yo digo lo que debería hacerse. Entonces, hablando de dos estados, automáticamente, con fronteras para los dos,
porque tienen que convivir, que va a ser bueno para los dos, porque esto de eliminar ya es pasado, ¿correcto? O sea, lo que ha ocurrido en el 47, hoy estamos en el 2021, y los dirigentes, que son los que toman determinaciones, tienen que ver el futuro de los hijos, de los nietos. Entonces me parece a mí que ahí está el camino. Y lamentablemente, las Naciones Unidas no cumplen la función específica, porque, en mi opinión, cuando hay países que tienen derecho a veto, no hay justicia. ¿Por qué? Porque toman resoluciones y después no se cumplen porque otro país automáticamente veta esa resolución. Yo realmente estoy buscando de qué manera podemos nosotros como argentinos, ¿cierto?, poder hacer un aporte para que haya paz. Pero la realidad es que nadie tiene que destruir al otro. Tiene que haber una convivencia pacífica, con límites para cada uno, para que haya paz, desarrollo, porque eso es lo importante. Entonces me parece a mí que no sé en qué generación se puede producir. O sea, el pasado es una realidad de lo que ocurrió, no cabe ninguna duda. Pero tenemos que mirar hacia adelante. Y supongo yo que aquel abrazo de Rabin con Arafat, para mí, y vuelvo a insistir, era el punto de partida para realmente dialogar. Pero bueno, usted sabe que hay dirigentes políticos, como ocurre en la Argentina, hay palomas, hay halcones, y esto va a ocurrir. Pero ¿sabe qué ocurre? Lo malo es cuando hay destrucción, hay pérdidas humanas, me parece a mí, que es lo que tenemos que combatir. Y el tema religioso, realmente, como decíamos recién con David, tiene que ser integral. Cada uno tiene su fe, cada uno tiene su lugar donde ir a rezar, ¿cierto? Una sinagoga, una mezquita, una iglesia. Y eso es fundamental. Y a veces los dirigentes, los líderes de cada uno, son los que no quieren paz, sino quieren estar siempre en un estado belicoso, porque la maquinaria económica de producir armas, con 7.500 millones de habitantes en el mundo, donde hay muchos que no tienen alimentos, ¿correcto? No tenemos vacunas. Si todo ese dinero se desvía hacia eso, viviríamos todos en paz. Hoy tenemos este COVID, que estamos todos en una situación difícil. Israel hoy está en otra situación, como otros países, realmente más protegidos. Pero fíjense que yo escuchaba hoy que el Estado de Israel no le sugiere a sus habitantes no venir a la Argentina por la cantidad, ¿cierto?, de infecciones que hay. Y entonces eso también va dirigido a nuestro país, ¿cierto?, que en estos momentos lo único que tienen que pensar es en la vacuna, en la vacuna y en la vacuna. Tomar un avión, los que dirigen, y visitar a Israel, Estados Unidos o cualquier país, para que realmente nos proteja. Yo realmente, embajadora, le agradezco que haya aceptado esta invitación, porque realmente para mí todos los países que en el mundo tienen derecho a existir, y no cabe ninguna duda. Pero bueno, siempre hay personas que realmente no opinan lo mismo, y realmente no estoy de acuerdo. Lo que busco siempre es que haya paz, que haya armonía y haya justicia con dignidad. Yo realmente le agradezco mucho, embajadora. Seguramente esto lo vamos a continuar en otro espacio. Y bueno, yo le agradezco a Claudio, que realmente durante muchos años siempre convivimos realmente y pensando en la misma manera. Y David, también te agradezco. Y también a mi amigo Miguel, que es el especialista en temas religiosos. Yo me especializo más en las colectividades. Así que muchas gracias a todos, porque me están haciendo señas que el programa se termina. Así que le deseo salud, a seguirnos cuidando y que llegue la vacuna para todas las personas que estamos en la República Argentina, porque el daño que han cometido por negligencia, por incapacidad, es tremendo, porque ya nadie podía haber supuesto que hoy en la Argentina tendríamos esta cantidad de muertos y sin saber realmente a qué camino seguimos. Se están falleciendo muchas personas, muchos familiares, y realmente es muy triste. Por eso, esto es por el COVID, otro es por la guerra. Tenemos que combatir eso.
Así que les agradezco mucho y estamos nuevamente con ustedes el próximo jueves en Diplomacia, Política y Economía y el próximo domingo en La Voz de las Colectividades, el Rotary en Acción y La Paz. Muchas gracias.